Sí, Emor, habla. ¿Ah? Habla es la porción de este Shabbat, ¿cierto? Que está en Levítico 21 en adelante. ¿Ven? Y como bueno, ya hicimos la bendición de la Torá y ahora los niños entonces nos van a leer. ¿Están listos? Ya, partimos ahí. Gabriel. Amén. Ninguno de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto en sí podrá acercarse para ofrecer las ofrendas según líneas de Yahweh. Hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Podrá comer el pan de su procedente de las cosas santísimas y de las santas, pero no podrá quitar el velo ni acercarse al altar, pues tiene defecto en sí, no tocará mis santuarios, porque yo soy Yahweh, el que lo santificó. Podrá comer el pan de su Elohim procedente de las cosas santísimas y de las santas, pero no podrá traspasar el velo ni acercarse al altar, porque tiene defecto en sí. No profanará mi santuario porque yo soy Yahweh, lo santificó, así habló Moisés a Aarón, así dijo el pueblo de Israel. Comió a Moisés diciendo: Habla a Aarón y los hijos que se abstengan de las ofensas, de las ofrendas sagradas de los hijos de Israel, me diga, para que no profanen en mi santo nombre, yo y Yahweh. Ahí está. ¿Ya, Mateo? Cualquier descendiente de Aarón que no sea leproso o padezca gonorrea no comerá de las cosas santas hasta que haya sido limpiado. El que toque cualquier cosa impura o el varón que padezca espermatozoea o el que toque cualquier reptil que le contamine a una persona por la cual llegue a ser impuro debido a cualquier impureza. Quedará impuro hasta la tarde, y no comerá de las cosas santas hasta que haya bañado su cuerpo en agua. Al ponerse el sol será limpio, y después podrá comer las cosas santas, porque es su alimento. No comerá nada por vecino ni despedazado por tierra, porque será contaminado con ellos. Yo Yahweh guardará mis preceptos, no sea que lleven pecado con el motivo y mueran. Yo haberlo
Y el que inadvertidamente toma una cosita dirá la cosa sagrada al sacerdote añadiendo a ella una quinta parte. No profanará pues las cosas santas que los hijos de Israel hacen elevar ante haciendo que ellos carguen con la culpabilidad cuando coman de sus cosas consagradas, porque yo soy el que los santifica. Amén. Muy bien, un aplauso a los Que leo, le niños. falta ese. Ahí. Amén. Eso es. Amén. Voy a cambiar el micrófono aquí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, acá hay muchas leyes que involucran, ¿cierto?, directamente a los sacerdotes, ¿cierto? Quizás en un tiempo atrás pensamos y dijimos que estos mandamientos ya no aplican o no aplicaban a nosotros, ¿cierto? Pero acá es donde se viene este texto de Primera de Pedro. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces aquí podemos ver de que todos estos mandamientos que eran para los sacerdotes, que no podemos, ¿cierto?, aplicarlos necesariamente todo en forma literal, ¿cierto? Porque precisamente muchos de estos mandamientos estaban relacionados al templo, al tabernáculo, ¿cierto? Y hay cosas que por la misma Torá no se pueden hacer, como es, ¿cierto?, hacer sacrificios u ofrendas, digamos, que se hacían en el tabernáculo porque no hay templo, ¿ya? El sacerdocio no está funcionando en forma literal, pero entendemos hoy día que al nosotros ser llamados a ser sacerdocio, podemos oficiar, podemos servir al Señor entendiendo lo que cada una de estas cosas significa. Entonces, vamos a ir viendo, ¿cierto?, en la Torá que muchos de estos versículos sí tienen un entendimiento que nos llevan a cómo nosotros vivir, cómo nosotros actuar, cómo nosotros poner en práctica la palabra. Amén. Entonces, vamos a ir desarrollando los versículos. Versículo 21, 17, que comienza esta segunda liyá. Vamos a estar viendo la segunda liyá. Dice, habla a Aarón, ninguno de tus descendientes en sus sucesivas generaciones que tenga en sí algún defecto se ha de acercar para ofrecer el pan de su Elohim. ¿Ven? Entonces inmediatamente está colocando una restricción. ¿Ya? Esta restricción actuaba en forma literal. ¿Ah? O sea, en ese momento todo sacerdote, todos los que servían no podían tener ningún defecto. ¿Ya? Ningún sacerdote con un defecto físico puede servir en el tabernáculo o el templo. Esto no significa que Adonai esté en contra de los minusválidos, porque hemos visto en otras ocasiones que Él da mandamientos donde se preocupa precisamente de las personas que están más desprotegidas, las personas que están más débiles o más expuestas, incluso se preocupa de los pobres, de los necesitados, ¿ya? Sin embargo, aquí se trata del servicio en el santuario, que es sombra del santuario celestial. Por esta razón es importante que los sacerdotes no estén dañados físicamente. Tiene que ver con dar un mensaje correcto del Mesías, porque la sombra tiene que coincidir con lo verdadero. O sea, que el tabernáculo que se diseñó, que fue mostrado a Moisés, era una imagen directa de lo que estaba en el cielo. Y por lo tanto, cuando él instaura el sacerdocio, el servicio en el tabernáculo, lo que nos está mostrando de que hoy día nosotros somos sacerdotes de un santuario celestial, de un santuario incorruptible. Y por lo mismo, no solo estas indicaciones debiéramos aplicarlas, sino que al contrario, ser mucho, mucho más diligentes, más entendidos en cómo debemos proceder para ministrar al Señor delante ahora de un tabernáculo celestial, porque ya no lo estamos haciendo en un tabernáculo hecho por mano de hombres. ¿Ah? Si el tabernáculo hecho por mano de hombre tenía una exigencia, imagínense cuánto más nosotros debemos entender
la responsabilidad y la exigencia de poder ministrar en el tabernáculo celestial. Amén. Y la Escritura nos dice acá, Primera de Pedro 1:19, dice, sino con la sangre preciosa de nuestro Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestándose en los tiempos postreros por amor a vosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es primero, el tabernáculo terrenal o el tabernáculo celestial? El tabernáculo celestial. Y es probable que esté desde antes de la fundación del mundo. Porque si Yeshua fue escogido antes, ¿ah? Aquí vemos de que hay un diseño que a través de lo natural, a través de lo visible, Dios nos quiere mostrar las cosas celestiales, para que aprendamos a ministrar aquí y también podamos hacerlo en el tabernáculo celestial. Amén. Entonces estamos haciendo la práctica, ¿ah? Estamos haciendo el entrenamiento. La ofrenda de nuestro Mesías perfecciona a los que van a servir en el ministerio de Melquisedec. Ya recordemos que el sacerdocio de Yeshua no es un sacerdocio levítico, sino que es un sacerdocio de Melquisedec, que es mucho más anterior al sacerdocio levítico. Y es un sacerdocio no solamente para Israel, sino también para toda la tierra. Recordemos de que el modelo del sacerdocio de los levitas en Israel es un modelo del sacerdocio de Israel a la tierra, a las naciones, a todo el mundo. Amén. Dice, para que no haya defecto en nosotros y podamos ser sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por eso Efesios dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Ah? Yo otro día le decía a los niños en broma, pero en verdad, si no nos purificamos con agua, el Señor nos va a tener que purificar con fuego. ¿Ah? Mejor purifiquémonos con agua para que no nos purifiquen en el fuego, ¿cierto? Amén. Porque nosotros, por eso acá dice que tenemos que ser lavados con agua. Y fíjense que acá este concepto de lavarse con agua es el mikveh, ¿cierto? Es el tevilá, ¿cierto? Es la inmersión. Eso es algo que se mantiene, ¿eh? Que hoy día nosotros lo podemos hacer en forma más habitual, en forma más cotidiana. Está ese concepto de pureza, de limpieza. Dice, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo, gloriosa, sin que nadie tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Amén. Entonces aquí vemos lo que hace el Mesías. Yeshua a nosotros nos santifica por la palabra, por el agua, porque la palabra que produce arrepentimiento, ¿ya? Y el arrepentimiento nos lleva a lavarnos, para permanecer en pureza y presentarnos así sin mancha, sin defecto. Después continúa diciendo Levítico, ningún varón que tenga en sí algún defecto se acercará, sea ciego o cojo o mutilado o deformado, o que tenga quebradura de pie o de mano o jorobado o enano o con ojos defectuosos o sarnoso, tiñoso o con testículo dañado. O sea, cualquier tipo de defecto físico descalificaba. ¿Ah? En ese momento, ¿cierto? Cualquier defecto físico o situación de enfermedad lo dejaba completamente fuera de poder servir. Pero si esa persona era sanada, era limpiada, era habilitada para poder hacerlo. Pero mientras estaba defectuoso, mientras estaba enfermo, no lo podía hacer. Ya aquí un rabino, ¿cierto?, llamado Rambam, dice que hay 140 defectos que incapacitan a un descendiente de Aarón para efectuar su ministerio. Pero si el defecto era sanado, podrá servir como un sacerdote. Un sacerdote con defecto no puede entrar en el lugar santo, sin embargo puede ayudar con las tareas del atrio. O sea, podían trabajar, podían ayudar, podían servir, pero no directamente con labores sacerdotales, sino podía hacerlo con cuidado y mantención, ¿cierto?, de la estructura, de las, no sé,
de los materiales que tenía el tabernáculo, ¿ya? Y vemos acá que es lo que hace Yeshua. Si todo esto está Yeshua viene a cumplir la Torá, ¿cierto? Y como viene a cumplir la Torá, Lucas 7:22 le manda a decir a Juan el Bautista, dice, y respondiendo les dijo, id, informad a Juan lo que visteis y oísteis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos o zarosos, ¿cierto? Son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres son evangelizados. Entonces, fíjense también la clave de los milagros que hacía Yeshua. Tenía que ver con todos aquellos, con aquellas condiciones que descalificaban a las personas para servir. ¿Ah? Entonces, por eso viene precisamente a sanar a todos aquellos descalificados para el sacerdocio o para poder servir. Amén. Hebreos 12 y 13 dice, por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado. Amén. Entonces hoy día puede que nadie tenga un defecto físico, pero sí puede ser un poco cojito, y se esté desviando. O algunos medios ciegos, porque en realidad todos éramos medios ciegos hasta que Él sacó la venda de nuestros ojos. O sea, si estamos ciegos, si estamos cojos, espiritualmente hablando, ¿cierto? No podemos servir. Por eso tenemos que ser sanados. Si hay zarat en nosotros, tenemos que ser limpiados primero. Si hay algún defecto en nuestra vida, tiene que ser restaurado. ¿Para qué? Para que podamos ministrar delante de su presencia. ¿Ven? Entonces aquí lo que está refiriéndose el libro de Hebreos también es a que nos fortalezcamos, hagamos sendas derechas. Eso significa tracemos bien la escritura, tracemos rectamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lo cojo no se salga del camino o no se disloque, sino más bien sea sanado por la palabra. Amén. Yo creo que estamos todos siendo sanados cada día al venir a la palabra, al correcto entendimiento de ella, porque antes la verdad lo que hacíamos es anulábamos la palabra. O sea, decíamos de alguna manera, eso ya no. O sea, lo que Dios dijo ya no sirve, ya no aplica. O sea, era fuerte, ahora lo entendemos lo que realmente hacíamos, dejamos a Dios mentiroso. Y en realidad, los que estábamos ciegos, cojos, leprosos, éramos nosotros. Amén. Él no se equivoca. Después dice, Levítico 21:21, ninguno de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto en sí podrá acercarse para ofrecer las ofrendas ígneas o encendidas de Adonai. Hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. Entonces vuelve a realzar la importancia de que para servir a Él no hay que tener defecto, no hay que tener impurezas, y eso nos habla, ¿cierto?, de la perfección máxima, la santidad máxima que nosotros podemos hoy mirar, podemos seguir, que es Yeshua. Él nuestro sumo sacerdote hoy, al cual nosotros debemos mirar y seguir. O sea, si la descendencia de Aarón, ¿cierto?, estaba escogida para servir y ministrar en el tabernáculo, así también hoy día la descendencia, ¿cierto?, que hoy hay en Yeshua, está habilitada para poder servir. ¿Ven? Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Amén. Si ustedes se dan cuenta, allí está hablando de la ofrenda de ¿quién? De Yeshua. Su ofrenda, Él es el sacrificio, Él es la ofrenda Shelamim, Él es la ofrenda Hatat, Él es la ofrenda Olá, la ofrenda Minjá, la ofrenda Sham, todas las ofrendas. Él cumple todos los requisitos de esas ofrendas para que nosotros hoy día, dice, nos hace perfectos, pero ¿a quiénes? A los que están siendo santificados. ¿Y qué es lo que nos está santificando cada día, cada Shabbat? La Torá.
O sea, los que estamos siendo santificados, y fíjense, no es que ya estemos, nosotros decimos somos santos, pero por fe nomás, ¿ah? ¿Cierto? Porque para allá vamos, pero en realidad cada semana, cada año, cada ciclo, hasta que Él venga, vamos a estar en un proceso de santificación. Y la santificación está directamente relacionada con la Torá, ¿ven? Con los mandamientos. Después sigue diciendo, versículo 22, podrá comer el pan de su Elohim procedente de las cosas santísimas y de las santas. La palabra hebrea que ha sido traducida como pan es lehem, y significa tanto pan como alimento, amén, en general. Entonces, algo práctico, por eso cuando se va a bendecir los alimentos, se dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz, ¿cierto? Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos da el fruto de la tierra. Y con esa bendición se dan por bendecido todos los alimentos, ¿cierto? Y después de comer, ¿cierto? Que es lo que más nos cuesta. Después de comer hay que volver a bendecir, ¿ah? ¿Cierto? Bendecir al Señor que nos dio el alimento, que nos sació, ¿ah? Por eso dice la Torá, dice, y bendecirás a Adonai Elohim por después que te hayas saciado, ¿cierto? Porque cuando hay hambre, oramos rapidito para comer, pero después que estamos llenitos y felices, es fácil olvidarse, Y eso es lo importante que ahí el mandamiento nos enseña. Entonces, el pan, lehem, también significa pan y alimento, ¿ya? Por eso también la bendición por el pan da incluido todos los alimentos, excepto el vino. Pues hay otra oración para bendecir el vino, y cierto que lo hacemos en cada Shabbat, la oración por el pan y la oración por el vino, ¿eh? Dice versículo 2, ahora capítulo 22, habla a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las ofrendas sagradas que los hijos de Israel me dedican, para que no profanen mi santo nombre, yo, Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces aquí vemos, imagínense, lo que está diciendo es que se abstengan de las ofrendas sagradas, ¿cierto? Lo que no están en condiciones de hacerlo, ¿ya? Que se abstengan. O sea, es mejor no servir de buena intención si no está la condición para hacerlo. Él dice, mejor absténganse. Mejor primero hagan lo que tienen que hacer y después sirven. Ya que a veces personas dicen, yo quiero servir, ¿eh? Pero a veces no está en la condición. Es más importante para él que estemos en buena condición, que queramos servir sin tener la condición adecuada. Porque dice aquí, para que los hijos de Israel no profanen mi santo nombre. ¿Ya? Entonces hay una relación muy directa de profanar el nombre de Dios, que es un término hebreo, ¿ya? Profanar mi nombre, ¿cierto? No significa decir mal el nombre, pronunciarlo mal. Profanar el nombre en el contexto de la Escritura es aquel que no hace, no vive, que no cumple una vida de mandamientos diciendo que es hijo de Dios. Y eso yo creo que nos pasó, y eso estaba profetizado, hermano, así que fuimos parte de la profecía cumplida, ¿eh? Se cumplió la profecía con nosotros porque profanamos su nombre, decíamos, somos hijos de Dios, somos cristianos, somos creyentes, yo voy a la iglesia, yo creo en el Señor, yo amo al Señor, pero estábamos haciendo todo lo contrario. Eso es profanar el nombre, ¿cierto? Porque en el fondo, en hebreo, nombre se refiere a la persona, porque el nombre es la forma en que la persona se identifica, o sea, tiene que ver con la identidad de una persona. El nombre revela su carácter, ¿eh? Y por lo tanto, profanar el nombre es profanar su persona, es profanar su naturaleza, ¿cierto? Cuando nosotros pecamos o quebrantamos los mandamientos, profanamos su santidad. Amén. Y eso obviamente es un mal testimonio, como dice la profecía. Dice, profanaron mi nombre en las naciones. ¿Ah? Y yo les di mi nombre, dice. ¿Qué es darles el nombre? Él nos dio su nombre. ¿Qué significa? Él nos dio su identidad, nos dio su naturaleza, nos reveló su corazón, su persona, pero nosotros profanamos su nombre, profanamos su naturaleza, su santidad, su persona. ¿Por qué? Porque hicimos todo lo contrario a lo que Él nos decía, ¿ya? Entonces, esa es
la relación y lo que significa profanar el nombre santo de Yud-Hei Vav-Hei. Versículo 3, diles, durante vuestras generaciones, cualquier descendiente vuestro que estando impuro se acerque a las cosas santas que los hijos de Israel consagran a Adonai, tal persona será cortada totalmente de mi presencia, yo, Yud-Hei Vav-Hei. Entonces aquí la condición de pureza es muy importante para el servicio en el tabernáculo. No se debe tomar el servicio a Adonai con ligereza o descuido. Las causas que impurifican deben ser tratadas antes de servir delante de su presencia. Y esto es algo espiritual, pero también literal. ¿Qué significa? Que si nosotros estamos en una condición de impureza, debemos purificarnos, ¿ya? Obviamente arrepentirnos, pedir perdón, pero también lavarnos con agua, ¿ya? Y eso lo podemos hacer en cualquier lugar. Lo más común hacerlo en nuestra casa, en la ducha, ¿cierto? Porque antes en Israel casi todos tenían una mikveh. Todos tenían, o en las comunidades eran súper comunes, o sea, están por todos lados. ¿Por qué? Porque era una forma muy común, habitual y cotidiana de purificarse. O sea, un acto interior se reflejaba a través de un acto exterior, ¿ya? Y eso hace que nosotros vivamos en forma integral, porque a veces vivimos espiritualmente, pero no vivimos naturalmente. O a veces queremos desconectar lo natural de lo espiritual, y en realidad siempre somos un ser integrado. No podemos separarnos, no podemos desdoblarnos, ¿cierto?, en cuerpo, alma y espíritu, no. Siempre va en forma integral. Por eso la Torá involucra siempre esos tres elementos. Hebreos 10, 21, 22 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Y está ahí literal, ¿cierto? Literalmente lo hacemos como Claro. no siempre nos acordamos que espiritual es la cosa diaria. Exactamente. Uno debería hacer las dos cosas diarias, y orar y Exacto. Exacto. En ese momento integrar también, Señor, límpiame. Y uno a veces puede estar en la ducha, algunos se pueden a cantar, pónganse a orar. Los que no cantan, oran. Amén, ¿cierto? Exacto, mira, qué bonito incorporar eso. Yo a veces me acuerdo efectivamente y pasa, pero si uno lo puede incorporar, Señor, lávame. Y ahí cuando se ponga el agua en la cabeza, lava mi cabeza. Claro. Una ducha para limpiarse, claro. No. el mismo condicionador yo le digo, ¿sabes qué padre? También le digo que me limpie con este condicionador, bálsamo, se hace un bálsamo, porque está escrito en la palabra que el agua es un símbolo de pureza, de santificación, y que tú acá es a través de ti. Así que en este momento no, hay muchas veces estado en situaciones que uno da ganas de llorar, con mucha pena y tristeza, y sin mentirle que muchas veces el agua es un peso, y si uno empieza a orar, se libera, no solamente del cuerpo, sino que no ponerse místico tampoco, uno dice, ¿sabes qué? De repente incluso que el agua, aunque, bueno, yo no me puedo bañar con agua helada, pero se siente tibia pero fresca, no sé cómo decir, es como una frescura, y uno sale de la ducha, literalmente es un ejercicio espiritual, aunque uno no lo crea. Renovados. Que uno dice, pero que sabe todo, no era una ducha, no me bastante. Pero en ese momento en que empieza a bañarse, uno usa jabón, champú, y uno dice, a través de esto saca toda mi toxina, libera. Sí, pues ahí estamos activando también en forma práctica algo físico y algo espiritual, ¿cierto? Que podemos incorporar en la vida diaria, ¿cierto? Para estar siempre a cuentas y sirviendo al Señor, ¿no? Cuando el asunto del Shabbat, cuando el lavamiento de las manos, a veces que uno en la semana, a veces se ha contaminado, porque a veces que uno directamente toca una persona, toca algo que no debe, y el hecho de lavarse, pero cuando se lava las manos de
pecador. En otro momento, Así es. me despojo de todo esto, y creo Claro. que uno tiene que aprender a ejercitar, o sea, aplicar lo que dice la palabra, pero en forma natural, no en forma mística ni Claro. religiosa. O sea, también es un recordatorio, ¿cierto? Porque cada Shabbat, cuando lo hacemos ahí con los niños, yo creo que ahí se acuerdan al tiro de que deben estar limpios, de que deben limpiar su mente, su corazón, como Pedro, lávame la cabeza, lávame todo el cuerpo, le dice, porque en realidad necesitamos todos los días estar, mantenernos en esa pureza espiritual. ¿Amén? Dice también Daniel, esto es profecía también para estos tiempos, dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas hasta el tiempo del fin. Muchos serán probados y emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán procediendo impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces hoy día, ¿qué nos está lavando? ¿Qué nos está limpiando? La palabra. Ahora que la hemos aceptado, ahora que hemos dicho, ¿sabes qué, Señor? Tú no mientes, tú no cambias, tú no mudas. ¿Ah? Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando nosotros entendemos eso, que los decíamos, recitábamos esos versículos, pero anulábamos nosotros mismos los mandamientos, estábamos entenebrecidos, estábamos impíos, estábamos procediendo impíamente y todos aquellos van a estar sin entendimiento. La relación de la anomía es una relación de un corazón que se enfría, ¿ya? Porque un corazón que ama guarda los mandamientos y alguien que no guarda los mandamientos enfría su corazón. Por eso se habla de perder el primer amor, ¿ah? Por eso se habla de que muchos se enfriarán. Y eso es lo que está diciendo Daniel. Hoy día los creyentes que dicen que los mandamientos no son para ellos, o que Dios o el Señor abolió la ley, están entenebrecidos y no podrán entender las cosas que vienen. Pero aquellos que aún con dificultades estamos santificándonos, estamos en un proceso, queremos, fallamos, caemos, ¿cierto? Nos cuesta, pero estamos en un proceso de decir, sí, yo creo en los mandamientos, quiero aprenderlos, quiero practicarlos, quiero amar al Señor como Él realmente quiere que le amen. Aquellos dicen, entenderán y comprenderán. Y es por eso que hoy día estamos viendo, entendiendo y comprendiendo muchas cosas que están pasando en el mundo, en este siglo, en los últimos tiempos, por esto. ¿Amén? Entonces habían impurezas, ¿ya? Estas causas de impureza, ¿cierto?, que menciona aquí la Torá, es que esté con lepra o zarat. Una persona que estaba con lepra o zarat, ¿cierto?, no podía servir. Y por lo tanto tenía que pasar primero el tiempo de limpieza, de purificación, y cuando estuviera apto podía hacerlo. O sea, no era una condición permanente, era algo temporal, ¿ya? También aquellos que padecieran de flujo o enfermedad seminal, ¿ya? Alguna enfermedad de esta índole, ¿cierto? También era un estado de impureza, ¿ya? Y por lo tanto tenía también que pasar el proceso y lavarse con agua. También aquel que tocaba cosa impura, ya un cadáver de persona o de animal, ¿ya? O sea, todo eso nos lleva a nosotros a tener cuidado, ¿cierto? A tener un sentido, una conciencia de limpio, puro, de santo, profano, de puro, impuro, etc. También tocar un reptil, eso también es una de las cosas que tiene la Torá, a diferencia de otros animales, ¿cierto?, que prohíbe tocar las cosas muertas, animales muertos, pero en este caso reptiles, aunque estén vivos. Y comer cosas mortecinas o despedazadas. Cosas mortecinas, ¿qué significa? Que uno coma de un animal que murió. ¿Lo encontró muerto? Oh, está bueno, lo faenamos. No se puede hacer eso, ¿cierto? Porque no sabemos por qué causa murió. Y tampoco un animal que haya sido atacado por otra fiera,
que lo dejó herido, muerto, tampoco se puede comer, ¿ya? Y es porque Dios cuida también de infecciones y de cualquier situación que podamos adquirir. O sea, hasta en el sentido natural es salud. Por eso el animal que se puede comer es aquel que ha sido correctamente faenado. Y nosotros en ese sentido quizás pasamos impuros, porque no sabemos cómo se faena el animal. No sabemos si se respetaron las normativas. Claramente estamos en las naciones, ¿cierto? Y sabemos que el animal no es sacrificado de una forma correcta. Hay sufrimiento animal muchas veces. Hay situaciones que no, el animal se desangra correctamente, etc. ¿Ya? Cosas que obviamente son muy cuidadas y hechas en Israel, por ejemplo. ¿Ah? Para que se considere kosher, no solamente tiene que ser vacuno, sino que también tiene que haber sido faenado correctamente, desangrado correctamente, un animal incluso que no haya tenido ninguna enfermedad, ninguna cosa. Acá no, los enfermos lo tiran para al molido. ¿Ah? Entonces la verdad es que para los embutidos, ¿ah? Es muy complejo. Claro, algunos cortes que son más nobles y otros no, claro. Así que es súper complejo, ahí tenemos que estar purificándonos, ¿cierto? Y aquí también entra, disculpe, los cadáveres humanos también. Sí, claro. Hay obviamente restricciones de tocar un cadáver, ¿cierto? Una persona fallecida, pero se puede hacer obviamente, pero entendemos que al hacerlo nos impurificamos por el día, ¿ya? Por ejemplo, a los sacerdotes se les restringía que podían solamente participar o acercarse o tocar un familiar fallecido, solamente que sea directo, padre, madre, hijos, hermana soltera, ¿cierto? A ellos. Y al sumo sacerdote, a ninguno. El sumo sacerdote no podía ni siquiera a su madre de su padre. O sea, era tan la santidad que incluso no podía estar con su padre o madre fallecido. ¿Ya? ¿Cómo? Yo les dije a mis hijas que yo no quería que me tocaran ni que me vistieran nada cuando yo me muriera. ¿Y por qué eso? Porque no sé, eso yo quería preguntar, porque para que veamos porque cuando leí eso siempre dije que no hay que tocar a los cadáveres, cosas así. Es lo que voy a experimentar. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver a una persona muy cercana a mí, a mis padres, y para mí fue impactante, porque no sé, yo soy muy buena para abrazar a las personas, y con mi papá yo me suponen, y mi papá me dice me gusta y las cosas así. Cuando él falleció para mí fue tanto. Mi papá, Dios tuvo tanta misericordia de mí, que él falleció cuarto para las 3 de la tarde, eran las 7 de la tarde, y mi papá decía a mí que es tibio. Incluso con la funeraria yo me espero, muy bien. Para que tiene una cara así, y me decían, este abuelito se fue con todas las cuentas, nunca había visto una desgracia. Y para mí fue impactante tocarlo después, porque uno sabe que ya no está el espíritu de vida. Entonces, como yo soy muy con mis hijas también, entonces no sé si a ellas les irá a afectar, pero... No, o sea, no debe uno prohibir porque, no, la Torá no lo prohíbe. La Torá lo que está enseñando es de que nosotros seamos conscientes de que una persona fallecida va a estar en un estado de estrés. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente se va a empezar a descomponer, ¿cierto? Y el lavado, el baño ritual que hay que hacer después, ¿cierto? De estar, o de las personas que le toca vestir un familiar, ¿cierto? Que la verdad a veces es súper restringido, o sea, eso lo hace finalmente la persona más cercana. Sí. Ya no es todos ahí tocando, no, o sea, eso no ocurre, la verdad. Pero entender de que cuando uno tiene que hacer esa labor, debe después hacerse un baño. Ya, tanto por método de limpieza, higiene natural, pero también por un concepto de impureza. Entonces,
no es que no podamos hacerlo, no podemos prohibir a nosotros que alguien lo haga, porque alguien va a tener que hacerlo. Y generalmente que lo haga una persona más querida, más cercana o que esté en condiciones también emocionales de hacerlo, si igual no es fácil. Entonces, más que nada eso es lo que la Torá restringe. Ahora, a los sacerdotes y al sumo sacerdote les da mayor exigencia. ¿Qué significa? Que una persona del pueblo, de Israel, de la comunidad, podía participar, por ejemplo, y tocar hacer esa labor con un amigo. Pero un sacerdote no podía hacerlo por un amigo. Tenía que solamente hacerlo por padre, madre, hermanos, hijos. ¿Ya? Y un sumo sacerdote, él sí que no lo podía hacer. ¿Ya? Entonces, más que nada ese es el concepto. Ahora, alguien va a tener que hacerlo cuando ocurra, pero el tema no es que eso no es pecado, es que hay que entender que no es pecado. No lo veía yo por Es eso, una impureza para solamente. evitar un trauma en ella. A lo mejor, No, pero es que yo creo que eso lo define cada persona. Lo que pasa es que a mí me afectó porque, bueno, yo he ayudado a vestir a lo mejor de más trauma que tú le prohíbas, hacía por amor. Claro, Me dieron un plazo, me dieron un plazo, me dijo nada, pero realmente a nosotros nos gustaría que tú no nos vetaras de eso. No, claro, por eso digo, uno no puede. Hacía porque, no sé, habían dicho, no es un pecado, sino que generar en mis hijos esa pena, esa tristeza de sentir de abrazar siempre a mis padres, sentir su calorcito y después, aunque, como decía yo, el Padre Eterno lo permitió que mi papá no se enfriara tan rápido, pero después el hecho de que cuando entró ya en rigor mortis, para mí me afectó. Yo no la estoy subestimando a ella, pero el hecho de no querer ser instrumento de que ella tenga una cárcel. Yo creo que claro, no hay que prohibirlo porque en realidad para algunas personas pueden ser muy distintas experiencias, al contrario, para algunas personas puede ser muy valioso. Despedirse y de haber estado el último momento con su familia. Sí, por eso me dijeron que ellos deciden después. Me hicieron Allá no va a tener opinión ni nada que decir. Con el tema que dijo mamá, reflexiona, tú siempre has sido una mujer sabia. Ya. Una duda respecto de las serpientes que no se pueden tocar. Los reptiles. Porque anda esa cuestión que anda dando vueltas itinerantes que trae puros reptiles. No, claro. Y andan dando vueltas las serpientes que se Selva viva, Y tú puedes tocar los bichitos. Bueno, esa cuestión anda hace mucho más. Yo tengo entendido, si alguien me corrige, pero tengo entendido que la Torá en ese sentido prohíbe tocar los reptiles aunque estén vivos. Porque no sabía, imagínate andan. No, o sea, a ver, ojo. O sea, A ver, si alguien lo toca, tiene que entender de que se impurificó y va a tener que hacerse un baño. O sea, no es que cayó de la gracia y perdió la salvación y está en pecado. No. Es una condición de impureza. ¿Ya? O sea, y aquí se está dando una exigencia mayor a los sacerdotes. ¿En qué refiere la impureza? Si una persona se impurifica, ¿qué es lo que no puede hacer o qué condición queda? En el templo no podía ir. Claro, no podía participar en el templo, no podía ir a una reunión, a una convocatoria. Pero acá, en las naciones, ¿cómo se aplica eso? Por ejemplo, claro, por ejemplo, si viene una de los Moabim en la fiesta, pesa. No podría participar, al menos. Si le tocó ese día, no puede participar. ¿Por qué? Hasta el atardecer. Ojo. Luego de haberse purificado. Por ejemplo, si estamos a 3 horas del atardecer y pasó una situación de impurificación, al atardecer ya queda puro, pero tiene que lavarse con agua. O sea, le duró 3 horas la impurificación. Si fue 1 hora antes del atardecer, le va a durar 1 hora. Si lo hizo en la mañana, va a durar todo el día. Pero entonces, ¿cuál es la condición que involucra? Es lavarse, bañarse y que sea al atardecer. Hasta ahí. Claro, por eso también hay que, claro, si alguien se purifica ante el chaval, empieza el chaval y ya está puro. Es que esto también es profético, o sea, esto nos enseña también de los tiempos, ¿eh? Enseña
cuando termina un día y comienza otro. Porque cuando empieza un Shabbat, es la nueva oportunidad para que todo sea puro. Entonces, hay una analogía también ahí con los días y los tiempos proféticos. Después dice, quien lo toque quedará impuro hasta la tarde, y no comerá de las cosas santas hasta que haya bañado su cuerpo en agua. Este texto nos enseña que una persona no queda libre de su impureza ritual con la caída del sol si antes no se ha sumergido en una mikveh. O sea, es importante entender el estar consciente, hermano. Yo creo que esto lo que nos enseña es que estemos conscientes de una situación de impureza. Porque el que está consciente de una impureza va a hacer lo correcto. ¿Qué significa? Va a limpiarse, va a tener presente que al atardecer debe bañarse, debe sumergirse y va a quedar puro ya. Entonces, una conciencia. Esto que nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos hasta el atardecer para purificarnos. Porque cuando empiece el Shabbat milenial, tenemos que estar puros. El que no se purificó antes que termine el día queda impuro. Y cuando venga el Mesías y empiece el Shabbat milenial, va a estar impuro. Entonces es un proceso de ser conscientes de eso. ¿Se fija? Porque tenemos un plazo, tenemos un tiempo. Y si no nos pasamos del tiempo, se nos pasó. ¿Ah? Y el Señor vino y no estaba. Y no vine, y no me reuní, y no estaba en la convocatoria. Entonces, es una forma de que nosotros aprendamos a ser conscientes, entendidos y diligentes. ¿Ah? O sea, tenemos un tiempo, tenemos un plazo. Cuando se cumple y se cierra, el que no se limpió, el que no se purificó, el que no comió de la ofrenda, quedó fuera. Entonces, no estemos al límite, sino que aprendamos, ¿cierto?, que esto es en el fondo para hacernos entender, ¿cierto?, lo que el proceso de... A veces no se toma como el Shabbat, quizá, bueno, de repente así como tanto peso. Y al fondo es muy importante, o sea, el Shabbat algo que es una preparación para cuando estemos almenudeando, o sea, es muy importante, o sea, a veces decía, el Shabbat no puedo ver, pero espiritualmente es muy fuerte, o sea, es una preparación acá. Y fuerte porque antes nosotros no lo hacíamos, entonces, ¿cuánto tiempo perdimos esa preparación? Gracias, Padre, que hoy podemos ir mejorando día a día, pero ya es un proceso también que hay que ir mejorando. Exacto, o sea, lo que dice Zulita es muy cierto porque en realidad todavía nos falta entender, estamos entendiendo, pero cada vez más profundo. Entonces entrar en el Shabbat es como entrar en el tabernáculo. Por eso fíjense que lo que dice el profeta Ezequiel, bueno, me confundo con los profetas, Ezequiel, Jeremías, pero dice, Ezequiel, dice que las puertas se abren el Shabbat y el lunes nuevo. ¿No? Las puertas del tabernáculo, del santuario. Entonces, entre comillas, nosotros ¿qué estamos haciendo, hermano, en Shabbat? Cuando empieza Shabbat, al atardecer, se abren las puertas del tabernáculo celestial. Y a nosotros se nos permite ministrar. ¿Qué es lo que hacemos en la mesa de Shabbat? Estamos sirviendo, ministrando a Dios. Con el pan, ¿sí? Con la oración. O sea, todo el proceso del agua, el lavado, el sacrificio, la sangre, el Mesías, la luz, el pan de la proposición, el incienso, para llegar al lugar santísimo, ¿cierto? Que es donde está la Torá, donde está el maná, donde está el momento de la comunión íntima con Él. Entonces, wow, en realidad nos hace reflexionar de que a lo mejor no estamos, antes de la puesta de sol, limpios. Y obviamente la gracia de Dios nos hace de que entendamos de que tenemos que ir cada vez aprendiendo y teniendo mayor revelación y entendimiento de lo que significa entrar en el Shabbat. Yo creo que hasta ahora todavía no lo entendemos completamente y no lo ponemos en práctica.
Pero esta Torá hoy día nos está haciendo entender la necesidad de estar limpios al atardecer y siendo lavados con agua. Después el versículo 7 dice, al ponerse el sol será limpio y después podrá comer las cosas santas porque eso es limpio. ¿Cierto? Yeshua decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede tener parte conmigo en el reino. ¿Y qué es lo que hacemos en Shabbat? Cenamos. Comemos de su pan, bebemos de su copa, estamos teniendo comunión con Él. Y en el fondo nos estamos santificando. Entonces dice, no es el agua de la mikvé en sí la que definitivamente purifica, sino el factor tiempo, marcado por el sol. El simbolismo de la mikvé es la muerte y la resurrección, y al ponerse el sol se queda purificado el que se haya sumergido en la mikvé. Es una alusión al momento cuando murió Yeshua. En esa hora Adonai declara puros a los que anteriormente hayan bajado al mikvé para purificarse. La hora de la tarde es muy importante en el plan del Eterno. Entonces, ahí nos está enseñando algo profético, ¿cierto? Me acuerdo de esa palabra, la parábola de los obreros de la viña, que donde el hijo sale a buscar trabajadores, algunos llegan en la mañana, otros llegan al mediodía y otros llegan a la hora 1:10. ¿Cierto? Está hablando de un ciclo del día y la tarea y el trabajo termina al atardecer. Y todos los que entraron antes del atardecer, aunque sea una hora antes, algunos recibieron la misma paga. Y algunos se quejaron, los que estaban, ¿cierto? Pero él les dijo, bueno, ¿acaso no puedo ser yo bueno? Si nosotros pactamos con ustedes un denario al día, y yo fui bueno porque a ellos también les di un denario. O sea, estamos hablando de esta salvación, de que algunos entraron antes, otros entraron al último, pero fíjense, antes de que termine el día, la hora 1:10 era eso de las 5 de la tarde. El día que está oscureciendo a las 6:30 aproximadamente, era a las 5:30 entraron a trabajar, y a las 6:30 terminaron. Es el conteo inclusivo que comentan otra vez, Rodrigo. Sí, correcto. Exacto. Interesante ir entendiendo, ¿cierto? Que podemos ir entendiendo cada vez mejor las cosas a medida que estudiamos la Torá. Si aquí está el código, ¿ah? Aquí está la clave. Excelente, Alexia. Ahí vamos a reflexionar después sobre el conteo. Exacto, los 3 días y las 3 noches. Interesante, muy, muy interesante. Y seguimos. Romanos 13, 11 y 12 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de la tiniebla y vistámonos las armas de la luz. ¿Amén? Después otro pasaje también dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Yeshua Hamashiach, y no proveáis para satisfacer las pasiones de la carne. O sea, acá hay una simbología también del día y la noche, los que son de la luz, los que son de la tiniebla, y obviamente los que son del día tienen una forma de vivir, y los que son de la noche tienen otra forma de vivir, los de la luz y los de la tiniebla. Pero también está hablando del tiempo del día y el tiempo de la noche. Hay un día de luz y hay un día de oscuridad. O sea, hay un tiempo de oscuridad y un tiempo de luz. El tiempo de día, de la luz, se acaba y se acerca la noche, cuando viene tinieblas. Y ese es el tiempo también profético donde habrá tiniebla en la tierra. Años de oscuridad, años, ¿cierto?, donde la tiniebla va a manifestarse en toda su oscuridad.
Juan 9:4 dice, debemos hacer, esto lo dice Yeshua, debemos hacer las obras del que me envió, mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos un tiempo para hacer la obra, tenemos un tiempo para predicar, tenemos un tiempo para evangelizar, tenemos un tiempo para arrepentirnos, tenemos un tiempo para lavarnos, tenemos un tiempo para santificarnos, porque de ahí nadie puede trabajar, viene la noche, viene la oscuridad, y los que son de la luz se tienen que guardar, porque los de la oscuridad van a comenzar a reinar hasta que, porque recuerde, el día comienza al atardecer, comienza con oscuridad. ¿Hasta qué? Hasta que sale el sol de justicia. De la tiniebla a la luz admirable, correcto. Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya estamos en un periodo que va a llegar el atardecer profético, va a terminar el tiempo, viene oscuridad, pero luego se manifiesta la luz, el sol de justicia. Del desconocimiento al conocimiento. Exacto, eso es. De la ignorancia al conocimiento. ¿Ah? Eso también es una forma de entender. Hermanos, ya no estáis en tinieblas, le dice el apóstol en Tesalonicenses. O sea, ya no estás en ignorancia. Ahora entienden ustedes los Moadim, entienden los Kairos, le dice. Ya no tengo que escribirles, porque están en luz. Ya no los va a sorprender como ladrón. ¿A quiénes los va a sorprender como ladrón en la noche? A los que andan en la noche, en la oscuridad. ¿Cierto? Bueno, compartí que fue un regalo, un minuto para nosotros respecto al tema de los niños. Podemos hacer las obras de que nos dio mientras entendía. Y una de las obras que nos dio es... Raúl no se escucha. Ahora sí. Instruir al niño en su camino, ¿no es cierto? Y revisamos la Sarvasal Camino, la primera puerta de entrada al templo, a la presencia del Padre, ¿no es cierto? ¿Y qué se hacía en esa primera puerta? Enseñarle a hacer sacrificios agradables, en pureza. Entonces, un deber nuestro instruir a los niños. Y el Shabbat para restauración familiar, porque si no le damos lo mejor a los nuestros, pues negarles la fe y eres peor que un incrédulo. Por eso nosotros tenemos un llamado grande como papás respecto a los resultados que tienen en venir de oscuridad a luz nuestros hijos. Es una prioridad del Shabbat, una prioridad del Shabbat. Que los niños los traigamos porque debe estar el reino del cielo. ¿Cierto? Y eso a nosotros nos inquieta mucho como familia. El Shabbat ha sido restauración familiar para nosotros. Se debe compartir más. Y por eso, de alguna manera estamos tratando de cada día integrarnos como familia. O sea, lo hacemos cuando iniciamos nuestro Shabbat, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de hacerlo en familia, nos sentamos a la mesa, compartimos todo. Nuestros hijos ya se saben, las oraciones se turnan ahí, se pelean por el vino, por la copa, el pan, ¿cierto? Porque es familia, es participar, y hoy día también que es una instancia de estudiar la Torá, ¿cierto? Aunque debemos estudiar la Torá nosotros, la responsabilidad como padres es enseñarlas a nuestros hijos. O sea, como padres esa es una responsabilidad que tenemos, obviamente. ¿Ya? Y obviamente el Shabbat de forma especial, pero también toda la semana. Ahí también a veces, y cuando no se puede, bueno, una forma, ¿cierto?, que se enseña la Torá en forma práctica. O sea, con un testimonio también, pues es lo más importante. O sea, a veces no podemos hablar mucho, pero actuamos, ¿cierto?, con nuestro testimonio, con nuestra vida. Aquí también Jesús dice en Juan, no hay 12 horas en el día. Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Entonces aquí también está hablando, ¿cierto?, en una forma de analogía, ¿cierto? Está hablando de las 12 horas del día, ¿ya?, que es el periodo de luz. Y hay 12 horas de un periodo de oscuridad. Dice, si uno anda de día, no tropieza. Lámpara es
a mis pies tu palabra, porque ve la luz de este mundo. ¿Quién es la luz de este mundo? Yeshua. Pero si uno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Hay de aquel que hace tropezar a estos pequeñitos. Mejor sería... Claro. Los niños te enseñan, o enseñar mal lo que corresponde. Imagínense cuando negamos, o se enseñaba que no había que los mandamientos estaban abolidos, obsoletos. Ay, bueno, eso de alguna manera es estar en oscuridad, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante el atardecer? ¿Ya? Lo hemos entendido de alguna forma en un nivel más soft, un nivel de mayor revelación, ¿cierto? Que también nos habla del tiempo que se termina, ¿cierto? Del día que se acaba, para que comience un nuevo día, proféticamente hablando, pero en la Escritura hay varios acontecimientos importantes que se mencionan al atardecer. O sea, al atardecer se termina un periodo y comienza otro, y ese momento es súper importante. Por ejemplo, por la tarde entró el pecado en el mundo. Ahí está Génesis 3:8. Por la tarde tiene que ser sacrificado el cordero de pesca, ¿cierto? Al atardecer, entre las 2 tardes, dice. Por la tarde salió el pueblo de Egipto. Por la tarde vino el maná del cielo y el pueblo supo que había salido de Egipto. ¿Qué otra cosa más? Por la tarde fue sacrificado el segundo cordero diario del sacrificio continuo. En la tarde también había una ofrenda, en la mañana y en la tarde. Por la tarde Yeshua entregó su espíritu. Por la tarde se encendían las lámparas de la menorá en el templo. ¿Ya? De alguna manera es lo que representamos al encender, ¿cierto? La menorá, o encender las velas o la luminaria, ¿cierto? Que es lo que se hacía en el templo, el tabernáculo. Por la tarde cayó el fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías en Carmel. Por la tarde hubo visitaciones angelicales. Está ahí en Daniel y en Hechos. Por la tarde vino la salvación a los samaritanos. Juan 4:6. Y por la tarde volverá el Mesías Yeshua a la tierra. Zacarías 14:7. O sea, es un concepto. ¿Se van dando cuenta? Entonces ahí hay sabiduría y entendimiento de las cosas que vienen. Todas estas cosas muestran el plan de redención de nuestro Padre para restaurar el mundo de la caída en pecado que sucedió por la tarde. Como el pecado entró en el mundo por la tarde, el Mesías tenía que morir por la tarde y tendría que volver cuando sea la tarde en la tierra de Israel. Todo el plan de salvación gira alrededor de las horas que van desde el mediodía hasta la caída del sol. Esta es la razón por la que una persona queda purificada en esa hora, porque se está conectando espiritualmente con la redención que vino por medio de Yeshua. ¿Ven? Por eso Yeshua nos purifica, ¿cierto?, con su muerte al atardecer. Y los últimos versículos dice, versículo 9, guardarán pues mi precepto, no sea que lleven pecado con ese motivo y mueran por haberlo profanado. Yo soy Yud-Hei que los santifico. Aquí se refiere a que el sacerdote tiene que guardarse de toda contaminación para poder comer de las cosas consagradas. Si un sacerdote come de las cosas consagradas en estado de impureza, es objeto de muerte por parte del cielo. Las causas que impurifican deben ser tratadas antes de servir delante de su presencia. O sea, adquirir entendimiento al respecto. El pueblo de Israel es un pueblo santo, apartado de las demás naciones y destinado de una manera especial al servicio a Adonai. Los sacerdotes dentro de Israel son más santos que el pueblo, es decir, han sido más apartados que los israelitas y se les exige cumplir más mandamientos para que lleguen a un nivel superior de santidad. Y el sumo sacerdote tiene un nivel de santidad superior a los sacerdotes, por eso él está sometido a normas todavía más estrictas. Entonces tenemos 3 niveles, ¿ya? Todos podemos ser parte de Israel, pero en distintos niveles. Nivel pueblo, comunidad, nivel sacerdocio, nivel sumo sacerdocio. Por eso también hay distintas exigencias, ¿no?, y niveles de santidad. Hay también, por eso algunos dan fruto al 30, al 60 y al 100. ¿No?
Los mandamientos son los que santifican una persona. El pecado consiste en quebrantar los mandamientos, o sea, lo contrario de santidad es pecado. Y el mandamiento es lo que determina la santidad o determina el pecado. ¿Cierto? Lo conversamos que no abolimos la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá con obediencia es santificación y la Torá con desobediencia es pecado. El que dice que los mandamientos ya no tienen validez está anulando la realidad del pecado y haciendo inútil el sacrificio del Mesías. O sea, todo lo contrario. Ay, me dijeron que si yo guardaba los mandamientos y la ley y las fiestas, estaba haciendo nulo, ¿cierto?, el sacrificio del Mesías. Es todo lo contrario. Él murió para quitar nuestros pecados, no para quitar la Torá, lo cual implica que murió para que nosotros dejemos de ser desobedientes a los mandamientos. El que enseña que el Mesías Yeshua murió para anular los mandamientos está mintiendo. Eso lo dice la Escritura. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Nuevo Testamento, ¿cierto? También sigue diciendo, y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cierto? Hoy día los discípulos hacen todo lo contrario de lo que hace el maestro, porque ya el maestro lo hizo y yo no lo tengo que hacer. Así que si usted estudió, dígale a su hijo que no estudie. ¿Cierto? Es como, yo ya estudié por ti, hijo, así que no haga nada. Amén. Entonces aquí nos está enseñando que debemos precisamente andar como él anduvo. Para estar cerca de Adonai hay que vivir en santidad. La santidad es un resultado de la obediencia a los mandamientos. Por lo tanto, cuanto más cerca de Adonai uno esté, más obediencia a los mandamientos se le exige. No hay santidad sin obediencia y no hay obediencia sin disciplina. Por lo tanto, no hay santidad sin disciplina. Por eso a veces Dios nos corrige, nos disciplina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la disciplina busca la obediencia y la obediencia a la santidad. Amén. Finalmente, 1 de Pedro 1, 14, 16, como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino, según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, seréis santos, porque yo soy santo. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Amén. Amén. Y compartimos la bendición del término de la Torá. Y ahí vamos a... Ahí sí dice. Bendito, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, veyahé olam natan betohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que nos da la Torá. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a cortar la grabación.